favor, sígueme con su vista desde el capítulo 3, versículo 1. Y el párrafo que a partir de hoy estaremos exponiendo es un párrafo completo, va desde el 1 hasta el 23. El día de hoy estaremos viendo una primera parte, por supuesto. Sin embargo, vamos a leerlo para ponernos en contexto. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El párrafo que acabamos de leer está en la carta de primera a los Corintios. Ya sabemos y entendemos que él está tratando varios problemas. La iglesia de los Corintios, a las cuales Pablo le ha escrito, tiene bastantes problemas que él está abordando. El primero de estos, que empezó desde el versículo 10 del capítulo 1 y que termina en el capítulo 4, él está tratando acerca del problema de la división. Ellos se han estado dividiendo en facciones, en grupos, y teniendo y apreciando a ciertos líderes que eran los que a ellos les caía mejor o les gustaba más, y comenzaron entonces a dividirse, a cuestionarse y a criticarse unos a otros. Pablo comenzó a darnos la solución para este problema, y no era precisamente buscando la sabiduría mundana, que era lo que ellos tenían. No era evaluándonos o categorizándonos según los estándares del mundo. Él precisamente le está diciendo que es todo lo contrario. Aparte, comenzó con el primer tema más importante. Le dijo que la causa de la división no eran las carencias que pudieran tener uno u otro grupo, más bien era el alejamiento que tenían todos de la cruz de Cristo. Que si ellos se acercaban a la cruz de Cristo, experimentarían la unidad que tanto les faltaba. Pero todos los grupos, no es que un grupo era mejor que el otro, sino que todos estaban mal precisamente porque se habían alejado de la cruz.
y que eso era un camino totalmente insensato, porque ciertamente los hombres, el mundo, el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, no reconoce la cruz ni la sabiduría de Dios. Para él es una insensatez y para él es un absurdo. Y de manera que ellos diciendo, ustedes copiándose según los estándares del mundo, se están comportando como ellos, y viendo la cruz de Cristo, y viendo a sus mismos hermanos en Cristo como insensatez, absurdo, personas de poco valor. Y ellos miraban y apreciaban lo que el mundo aprecia. En este momento, o para este contexto, ellos apreciaban el poder económico, que obviamente el mundo ve dependiendo de qué ropa tienes, qué carro manejas, dónde vives, qué urbanización, qué nacionalidad tienes. O el otro estándar mundano es qué tipo de carrera tienes. Me da de verdad irónico, da risa cuando alguien está hablando y dice, bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, soy el doctor tal. Bueno, a menos que uno no esté en una clínica o en un hospital, obviamente debería, sí agradecería que se presentara como el doctor, que me va a ayudar, pero en otro contexto, las personas les gusta, hola, soy el ingeniero, soy el arquitecto, soy el confeccionista, mi amigo, el ingeniero. ¿Por qué tiene que decir mi amigo, el ingeniero? Mi amigo, el de la camioneta carísima. La gente dice eso. Y bueno, estamos hablando, a menos que estuviéramos hablando de carros. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que las personas conversan y hacen referencias así. No, yo tengo un amigo, bueno, los papás de él tienen mucho dinero. Que tiene que ver que él tiene dinero, que él vive donde vive o eso es la otra. Pero esos son los estándares mundanos. Y ellos se apreciaban por eso, o se dividían por eso. Y es algo que nosotros, la iglesia, debe evitar. Ahora Pablo les ha dicho que eso precisamente es la manera como el mundo se evalúa y se junta. Nosotros no somos así. Les dice que él les predicó, cuando él les predicó, lo predicó sin sabiduría de palabra. Lo predicó manteniendo el mensaje de la cruz claro y sencillo. No porque él no tuviera la capacidad de los filósofos retóricos griegos, porque en mi opinión y en la opinión de otros también, por supuesto, con mucha mayor profundidad, dicen que Pablo era un intelectual de la época, sino que él no quería que la fe de los corintios descansara en la habilidad retórica de él, sino que descansara en el poder de Dios. Y nosotros vimos que él explicó cuál es ese poder. ¿Cuál es? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Luego les dijo que, y precisamente ya acercándonos al capítulo 3, que esa sabiduría de Dios, sin embargo hablamos sabiduría, hay una sabiduría de Dios que es espiritual, que la entienden los que han alcanzado madurez. Esto no en el sentido de personas con mejores capacidades, sino en el sentido de la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo ha iluminado en sus corazones la verdad del Evangelio. Ellos, aquellos que son cristianos, que son los hombres espirituales, le dice él, entienden la madurez o la sabiduría de Dios que yo estoy hablando, le dice Pablo. Entonces él dice que hay dos categorías de personas: los espirituales o cristianos o maduros, o los carnales, los naturales, las personas que no pueden comprender las verdades profundas de Dios. Y cuando hablamos de las verdades profundas de Dios, es la cruz de Cristo. No busques algo con un conocimiento esotérico allí extraño que nadie entiende. No, la cruz de Cristo, los hombres en sus poderes, sus capacidades naturales no la pueden ver, pero Dios se las reveló a su propio pueblo, y por eso ese pueblo se gloría en la sabiduría de Dios, Cristo Jesús. Ahora, pero haciendo todo eso, aquí vemos que viene una exhortación, hermanos, una exhortación dura, muy dura. Pablo comienza, y yo creo que la podemos ver en el versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ya entendemos que es un espiritual, ¿verdad? Un creyente, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía. Si nosotros, hermanos, si Dios nos da de verdad la oportunidad de meditar, como me ha pasado a mí estos últimos días con esos versículos, cada vez que pasa el tiempo y pienso en esos versículos, me tiemblo. Porque Pablo le está diciendo a una iglesia a la cual ellos creen que son cristianos, porque él dijo ya que son hermanos en la fe. Y él está hablándoles de una manera, está anonadado, estupefacto, está sorprendido del nivel de carnalidad a la cual puede llegar un creyente a la iglesia. Acuérdense que la reconocen como verdaderos creyentes. Y les dice, hermanos, yo no pude hablarles, o no he podido hablarles como personas que realmente los ha alcanzado el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se siente, cómo se debe sentir uno que lo miren y le digan, pareciera que estoy hablando con un mundano? Eso es algo para hacernos meditar profundamente. Sin embargo, y aquí es algo importante, nosotros hemos dicho o hemos visto como ahorita que habían influencias en el ambiente de la cultura corintia que se habían permeado en la iglesia, factores externos que estaban trayendo el problema. O sea, ellos habían asumido esos valores mundanos y había problemas en la iglesia, pero sería ingenuo, y eso es lo que hace Pablo, pensar que los problemas de los cristianos, los problemas de la iglesia, solo son externos. Porque a partir del versículo 1 del capítulo 3, él comienza a decirles que aparte del problema de las influencias externas como el mundo y Satanás que tiene el creyente, ellos tenían un problema también más profundo que estaba dentro de ellos: su inmadurez, su incapacidad. La culpa no la tenía la vaca, la culpa no la tenía el diablo completamente, ese diablo sucio que nos metió el mundo aquí adentro. La culpa no era el mundo, el mundo siempre tratando de estorbarme. No, Pablo les dice, y algo que nosotros tenemos que tener cuidado, la culpa está en tu corazón. La inmadurez que tú tienes, la incapacidad que has reflejado, pero no porque careces de las herramientas para seguir adelante, sino por tu negligencia de hacer y aplicar lo que Dios te ha dado. Porque Él les dijo en el capítulo 1, versículo 6, porque en Cristo fuisteis enriquecidos, nada les falta. ¿Y cómo es posible que a una persona que no le falta absolutamente nada para serle fiel a Dios se esté comportando de la manera que ellos se estaban comportando? Él les va a hablar, y cada vez que lo tiene que reprender, y notamos, de manera que yo, hermanos, cada vez que los va a reprender, los trata como a sus iguales y personalmente. La palabra hermano, que ya yo le estaba explicando, pero nuevamente lo hace, me obliga a explicarlo, es que comunica un mensaje de solidaridad que tiene Pablo con la iglesia. El trato es pastoral y comunica la preocupación afectuosa de Pablo. Pablo no está enojado ahí como que, ¿y hasta cuándo ustedes los mismos? No, él se preocupa pastoralmente y sus afectos están verdaderamente, él está sentido por la situación de la iglesia. De manera que yo, hermano, es reconocimiento de amor, les recuerda que son sus hermanos en Cristo, son salvos, que su pecado, por terrible e inexcusable que era, no los privaba de su salvación. Pero hay que tener cuidado. Pablo no está tratando de minimizar el pecado. Simplemente buscó matizar la exhortación. Matizarla. No buscar que no hubieran malentendidos. Buscando que ellos no fueran desalentados dañinamente. Les hablaba en este caso, a pesar de que era el apóstol Pablo, les habló como a sus hermanos. Les habló como un hermano, no les habló como un juez. Nuevamente aunque algo para notar cuando nosotros nos toca corregirnos mutuamente, que es parte de la vida cristiana, pero tener cuidado de que cuando vamos a hablar con alguien, hacerlo con
el cariño de Cristo, con sensibilidad. Pero a pesar de hacer eso, y a pesar del amor cristiano que debe existir, a pesar de las consideraciones, del respeto, de sensibilidad que debemos mostrar, eso no exime de que nos debamos callar. No, yo no le voy a decir nada, se va a poner bravo conmigo. Pablo les dijo directamente a la iglesia de Corinto que eran. Obviamente lo matizó, pero les dijo que eran. Algo así como cuando el médico le soba a uno con algodón, cuando lo van a inyectar, que uno primero lo soba, le dice, respire profundo. Una Pronapen con así. Los que se las han inyectado saben de qué hablo. Pero Pablo les hizo así. De manera que yo, hermanos, los trató con cariño. Normalmente, hermano, Pablo, cuando trata con los herejes, trata de un modo distinto. Es una cosa hablar con un cristiano que está haciendo las cosas de manera equivocada y necesita corrección, y otra cuando estás hablando con un hereje divisionista. Pablo nos da ese ejemplo. En este caso, él está hablando con cristianos que están yendo por un mal camino. Entonces los trata como sus hermanos. Y también tiene que tener cuidado porque a los herejes se le habla de una manera distinta. Él dice, el punto está, hermano, que sepamos cuando vamos a tratar a alguien a quien estoy tratando. Tener el discernimiento y la madurez espiritual. Pablo, por ejemplo, contrarrestó y habló acerca de personas que eran dañinas para la iglesia. Vamos a ver algunas citas. Si tú volteas un poco la hoja en Romanos capítulo 16, ese versículo lo estuvimos estudiando cuando vimos la carta a los romanos. En el capítulo 16, no pierdas Corintios 3, porque acuérdense que ahí vamos a volver cada momento. Él dice en el versículo 17 del capítulo 16 de Romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que, ¿qué, hermano? Os apartéis de ellos. Note que esto es otra cosa a lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto, que estaban mal, pero él está diciendo, se me van todos de la iglesia. No, él está tratando de exhortarlos y corregirlos. Pero en este caso, el romano, él se está dirigiendo a personas que estaban dentro de la iglesia, que demostraron no ser verdaderos creyentes, eran unos divisionistas, eran personas que perjudicaban la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Y Pablo le dice, el trato para ese tipo de personas es, no se junten con ese tipo de personas. Apártense, déjenlos, no anden con ellos. En Corinto no les dice apártense, no, les dice corrijan el pecado, pero sigan andando juntos. A los de Roma, no, a esos apártense de ese tipo de personas, sáquenlos. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice, hermano? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una vez más, este es el mismo Pablo que ha hablado con tanto cariño en 1 Corintios 3. Es el mismo hombre, hermano. Pero él está hablando y explicando que para algunas personas, sobre todo herejes divisionistas, el mejor trato que le puede dar un creyente a eso es separarse y desecharlo. No puedes andar en comunión con alguien así. Otro pasaje, aún inclusive más duro de lo que hemos estado viendo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1.
Notemos como dice versículos 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo que os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Eso significa la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, son unas palabras de exhortación durísimas. Que la ira de Dios caiga sobre la persona que les predique un evangelio diferente al que ya Dios ha establecido en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No es un compinche, no es alguien que debemos tolerar, no es alguien que se le debe tener paciencia, es alguien que se le debe llevar la maldición de Dios y que uno debe apartarse de una persona así. Ese es el trato que merecen los herejes. Por eso, hermanos, en Filipenses, no lo busquemos, también se dice de que Pablo se gozaba que algunos enseñaban por contienda, que sus motivaciones no eran correctas. Aquí hay algo interesante en el mismo Pablo. En Filipenses él le dice: hay algunas personas que quieren añadir a mis aflicciones y predican el evangelio, pero en este caso es el verdadero evangelio. Y él le dice: sus motivaciones no me parecen correctas, pero yo me gozo. Y hablan de mí y me malponen a la gente, pero a la final, ¿qué voy a decir? Cristo es glorificado. ¿Por qué? Porque es predicado el verdadero evangelio. Él no dice: ojalá se callen, ojalá estén mal, no les hagan caso. No, porque él no estaba en una competencia de personalidad, a pesar de que usaban lo que le estaba pasando mal a Pablo para decir que él no estaba bien con Dios. Y inclusive, aunque las motivaciones no eran correctas, Pablo sabía que el evangelio en sí mismo, bien predicado, tenía el poder de Dios. Algo aproximado o más o menos como lo que pasó con Jonás. ¿Se recuerdan que Jonás fue el regañadiente a Nínive? Pero resulta que como estaba pronunciando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder por sí sola. O sea, que no está limitada por la capacidad del medio. Entonces no son las habilidades del predicador, o que si tiene elocuencia, es alto, es bajo, es agradable, no es agradable, sabe mucho, sabe poco. El poder radica en la fidelidad del mensaje de Dios. Él es suficiente para eso. Entonces ahí tenemos, hermanos, una importante enseñanza, apenas en esas primeras palabras, de cómo se deben tratar los asuntos en la iglesia, sobre todo las personas. Es muy importante que los ancianos de la iglesia, los miembros maduros de la iglesia, apliquen el discernimiento para reconocer con quién habla. Estoy hablando con un hermano inmaduro, o un hermano que ha caído en un pecado que debe ser corregido, o estoy hablando con un hereje divisionista. Y al reconocer eso, entonces debemos saber cómo debemos hablar, cómo debemos exhortar. Al hablar como un creyente verdadero y aplicarle la disciplina eclesiástica por el Espíritu Santo que mora en ese creyente, él va a responder corrigiendo y agradeciendo la corrección. Porque al final el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente, que nos anhela celosamente, nos hace ver la verdad que alguien me está exhortando en consecuencia de mi error. Pero ¿qué sucede cuando exhortamos a alguien que no es un creyente? Por lo general responde: ¿y quién se cree este? ¿Y quién se cree esta iglesia ahora para decirme a mí qué es lo que yo debo hacer? Si alguien responde así cuando uno le está hablando sobre lo que dice la palabra de Dios, ahí está evidenciando que es carnal. Por lo general se va de la iglesia.
en la nueva iglesia presenta una mutación del mismo problema. También se va de esa iglesia. Y después que tenga problemas en esa iglesia, se va de esa iglesia también. Hasta que consigue una iglesia igual que él, que no aplica disciplina eclesiástica y se queda. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que quiere sin que nadie le diga nada. Un carnal. Un no espiritual. Eso es la verdad. Duro, pero es la verdad. Es la verdad. De manera que yo, el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí también este versículo o estos pasajes se han utilizado tan mal para justificar ciertas prácticas y ciertas categorías que la palabra de Dios no enseña. Recordemos que los corintios no es que ellos actuaban deliberadamente haciendo el mal. Ellos actuaban como él actuaba, pretendiendo que eran muy espirituales y que ya no se debían a otros. Definitivamente yo he estado llegando a un nivel espiritual que me hace tan diferente a los demás que ni me puedo juntar con los demás. Son como demasiado comunes. Yo soy como especial. Dios me ha dotado con algo especial a mí que me hace diferente. Y eso es lo que hacía que ellos estuvieran dividiéndose. Pablo les está diciendo, en vez de ser muy espirituales, lo que son es unos carnales. Ustedes siguen pensando como simples seres humanos, como personas que no tienen el Espíritu de Dios. Pablo está exponiendo algo que fue malentendido, que ha sido muy malentendido siempre. La preocupación de él no consiste en sugerir diversas clases de cristianos o grado de espiritualidad, sino que en lograr que ellos dejen de pensar como piensa el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque estos versículos se han usado para decir, hay cristianos espirituales, esos los que están fogosos, los que están siempre en los cultos, los que participan en todas las actividades. Hay mundanos, bueno, que odian el evangelio, ok, pero hay también cristianos carnales. Somos los que somos cristianos, no nos gusta ir al culto, no nos gusta participar en nada. Leo la Biblia obligado, oro obligado, no me gusta que me estén molestando, no me gusta que me estén exhortando. Bueno, yo voy para el cielo igual que los cristianos espirituales, pero yo soy un cristiano carnal. Bueno, ¿por qué? Porque aquí dice Pablo que hay cristianos carnales. Eso es falso, eso no es así. Él está diciendo a los espirituales que si alguien no es espiritual, no es cristiano. Eso es lo que he estado diciendo varias semanas, ¿cierto? Espero que usted, con la ayuda de Dios, lo haya comprendido. Y él está diciendo, pero ustedes se creen espirituales, pero fíjense que su comportamiento revela una carnalidad como si fueran del mundo, como si no tuvieran a Cristo. Yo no pude hablarlos como espirituales. No son personas que realmente parece que no abrazaron la fe. Pablo ha explicado en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo ha explicado que solo existen dos grupos de personas en este año. No lo busques, solo lo cito, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es que hay cristianos carnales y cristianos también verdaderos cristianos espirituales. No, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es espiritual, entonces no es de Cristo. Tito 3:5 y 6 dice, escuche, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, es un hombre espiritual. Los corintios cristianos habían estado involucrados en muchas formas de conducta mundana y se creían tan espirituales, que habían pasado a una segunda categoría, que tan elevado que hasta toleraban el pecado.
En el capítulo 5 lo reprende porque había un incestuoso dentro de la iglesia. Incestuoso. Él les dijo, un pecado que ni entre los gentiles se nombra, en la iglesia de Dios sí. En el capítulo 6 lo reprende porque habían miembros de la iglesia visitando a la prostituta sagrada de Corintio. En el capítulo 12 le habla del mal uso de los dones. En el capítulo 15 lo reprende porque cuestionaban la resurrección. Con toda razón Pablo dijo, no, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Es como alguien comenta, Pablo le dice en estos versículos, en relación con el Evangelio, ustedes eran del mundo cuando yo los conocí. Entonces, como eran bebés en la verdadera sabiduría de Dios, no pude darle la explicación más profunda acerca del Evangelio. Ustedes eran tan infantiles. Ahora quieren imaginar que han crecido, pero no son adultos ni sabios. Todavía son muy inmaduros en el Evangelio, sin mencionar su uso tonto de la sabiduría terrenal. El carnal de estos versículos, hermanos, se refiere a creyentes que se estaban comportando según criterios meramente humanos. No se trata de creyentes que pertenecen a una tercera categoría. Es una exhortación para que dejen de comportarse así. Si continuaban comportándose así, debían ser tratados como mundanos. Romanos capítulo 6, no, sin perder 1 Corintios 3. Romanos capítulo 6. Versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, es una inconsistencia tremenda decir que se es cristiano y permanecer sin remordimiento al pecado. Versículo 12 del mismo capítulo, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No puedes vivir en el pecado o en la carne, porque Cristo, si estás en Cristo, no solo Cristo te salvó del pecado, hermanos, de la condenación del pecado, Cristo también te salvó del poder del pecado. Es decir, tuvo que haber comenzado una obra de santificación que el mismo Espíritu Santo que obró cuando estabas muerto y te dio vida, ese mismo poder es el que te mantiene y te conserva y te persevera en la santidad. Negar es negar el poder de Dios. No es una lucha fácil, pero es una lucha verdadera que los creyentes sostienen. Como decía Pedro, que lo leímos hace un rato, amados, yo ruego que os abstengáis de los deseos que batallan en el alma. Es una batalla, es una guerra. Pero en el mismo Romanos capítulo 8, Pablo también nos dice de cuáles son las dos categorías de hombres. Capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5 de Romanos. Dice, porque los que son de la carne piensan en qué, hermano, las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, los espirituales. Así que no podemos usar, y es injustificable utilizar este pasaje del capítulo 3, versículos 1 y 2 de Corintios para decir que existe una segunda categoría de cristianos. No, más bien, si es posible que los cristianos caen, como de hecho lo estamos viendo que caen, pero que una vez se les habla y se les llama la exhortación, deben cambiar, porque si no, deben ser tratados como mundanos. Reflejan cuál es su carácter ético. Hermano, la categoría cristiano carnal no es un puerto seguro para quien desea vivir como el mundo, pero que todavía espera recibir la salvación de Dios en el juicio final. La Biblia no ofrece ningún trato especial a la gente que quiere la salvación de Cristo, pero no quiere su señorío. Al contrario, la Biblia llama una y otra vez a que cambien, porque el Señor dijo: nunca los conocí. En cuanto a los corintios, por ejemplo, con el incestuoso, Pablo les dijo: sacadlo y entregadlo a Satanás. No es que le dijo: ay, bueno, podemos cometer pecados incestuosos de inmoralidad sexual. No, le dijo: sáquenlo y entréguelo a Satanás. Dios mediante que con la disciplina de la iglesia, la falsa seguridad se le arranque del corazón y esa persona, antes de que muera, venga al verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús. Es más, la disciplina es un medio de gracia y un amor. Es un verdadero acto de amor. En algunos lugares, ay, no hay que disciplinar a la gente, no hay que ser duro, hay que darles oportunidades. No, el verdadero amor es disciplinarlos. Para quitarle la falsa sensación de seguridad que tienen de que son cristianos y viven como mundanos. Entonces, con esto que he querido, o la Biblia nos enseña, el cuidado que debemos tener de que podemos ser cristianos espirituales y cristianos carnales. No, eso no existe. Solamente hay cristianos. Cristianos que caen, pero que deben ser corregidos. Este tipo de divisiones, como Pablo está, odia de beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni sois capaces todavía. A veces también la gente dice, bueno, cuando dice odia beber leche, es que, bueno, a uno le predican el Evangelio por primera vez, y esa es la leche de Dios. Eso es lo sencillo de Dios. Y una vez que tienes tiempo y te pones a estudiar y creces y maduras, entonces Dios te da vianda. O sea, nosotros los maduros entendemos un poco de doctrina más profunda que va. Tú para el Evangelio, tranquilo. Él está básico. El hermano está empezando, no te preocupes. Hay que hablarle de arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros estamos para otros temas. Entonces sí, porque esa es la leche y la vianda, la carne, el churrasco, es para otros maduros. O sea, hay doctrinas más profundas. Mire, eso es lo más ridículo que alguien puede haber dicho. Porque Pablo dijo en el capítulo 2 que la profundidad de Dios es el Evangelio. No es que usted aprende nuevas doctrinas. Usted más bien, o nosotros, comenzamos a comprender la profundidad de la doctrina. Cuando nosotros estamos nuevos en Cristo, cuando el Evangelio llega por primera vez a nuestras vidas, nosotros ¿qué es lo que reconocemos primeramente? Bueno, que somos pecadores, que Cristo murió en la cruz, que si yo creo, lo abrazo por la fe y me arrepiento, entonces seré salvo.
Y comienza, vamos diciendo, de lo más básico. Usted no aprende otras cosas, eso es lo que debe haber aprendido. Por cierto, si usted cree otra cosa, no creyó el Evangelio. Yo espero que a todo aquel que diga que es cristiano es que ha comprendido eso. Eso es como decir los primeros pasos en el Evangelio. Uno por lo general está, y uno viene y, o sea, acabo de recibir a Cristo, estoy contento, mi vida está mejorando considerablemente en perspectiva. Entonces yo vengo y, oye, es que definitivamente esa fue la mejor decisión que yo pude haber hecho en mi vida, ser cristiano. Estoy contento. ¿Verdad que he cometido errores en mi vida, pero la mejor decisión que yo he tomado ha sido ser cristiano? Y tú estás gozoso porque tú crees que has hecho algo bueno, o por fin hiciste algo bueno. Y entonces cuando uno comienza, viene a la iglesia, y entonces tú tienes el Evangelio en papilla, en leche, donde se te llama al arrepentimiento, y tú sabes que tú decides venir aquí. Pero una vez que tú comienzas en una iglesia sana y que te comienzan a enseñar el Evangelio, no solo en las partes más básicas, sino que comienzas a profundizar, te das cuenta que, por ejemplo, la ley dice que tú no fuiste que decidiste, sino que Dios te llamó. Y uno comienza, ¿verdad? No fue mi decisión. Entonces comienzas a ver que era un plan que ideó Dios antes de la fundación del mundo. Y que desde la eternidad pasada, Él ha llamado un pueblo de los cuales estabas involucrado. Que te llamó no por tus habilidades, ni porque había nada que tú pudieras recomendarte a la gracia de Dios, sino que comienzas a darte cuenta que estabas muerto. Que antes los conceptos de pecado eran, bueno, es que yo bebía mucho, bueno, es que era un mujeriego, bueno, es que era muy grosero, bueno, es que era muy amargado, y ya se me está quitando eso. Pero resulta que eres que estabas muerto. Comienzas a comprender y a ver con mayor perspectiva la santidad de Dios. Ya no es simplemente un Dios que tenía que ayudarme, sino que es un Dios autosuficiente, glorioso, que no le hacía falta a mi persona, y que sin embargo, a pesar de su santidad y a pesar de mi profunda cochindad, Él me llamó por su gracia. ¿Qué estoy aprendiendo allí? Una nueva doctrina. Eso es el Evangelio, hermano. Pero comienzas a ver las profundidades de Dios. Comienzas a ver la verdadera carne en el Evangelio. No porque es una nueva doctrina, sino porque es el Evangelio comprendido mejor. Te das cuenta que tú podías decir antes, es sencillo. ¿Cómo es que no son cristianos los familiares? Es sencillo, solo hay que creer. Y cuando estás después de un tiempo te das cuenta, no es tan sencillo. Es el Espíritu Santo que debe iluminar el corazón del incrédulo. Uno viene y dice, bueno, yo lo que quería era tener sentido a la vida y Dios me la dio. Y ahorita te das cuenta de que no, que estabas muerto y Él te resucitó. Te das cuenta que al principio era un indeciso y todo me cuesta. Y después te das cuenta de que no, es que Dios está obrando una santificación. Antes, bueno, vivía para mí mismo. Ahora quiero predicar a otros y que Dios me use. El Evangelio está creciendo. El Evangelio me está haciendo madurar. El Evangelio me está haciendo olvidarme de mí mismo. Y el Evangelio me está llevando a vivir más para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. Al principio les hablé las cosas más básicas. Yo debería hablarle el mismo Evangelio, pero más profundo, y no puedo, porque somos unos infantiles. Y eso debería dolernos. ¿Con cuán profundidad reconoces el Evangelio? Note los verbos en pasado. Y os di a beber leche en el pasado. No erais capaces. Y después viene la exhortación en el presente. Tampoco soy capaz. Eres muy infantil. Eres muy inmaduro. Eres alguien que no está verdaderamente claro. Qué lástima. Qué decepción. ¿Será esa tu condición? Nuestra condición.
Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No había una carencia en el contenido del mensaje, ni siquiera en los predicadores, como el escritor de Hebreos dice, ni era que una verdad tan profunda que eso nada más los intelectuales lo pueden entender. No, la carencia está en ustedes, dice el escritor de Hebreos, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El problema, como en los corintios, como en los hebreos, y como la de muchos de nosotros hoy en día, no está en que la Biblia está escrita en un código secreto que solo los iluminados lo pueden escuchar, entender, sino que la carencia estaba en un corazón incrédulo y negligente, carnal e inmaduro, tardo para oír. Eres tardo para oír. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se vuelva a decir las cosas más básicas, infantiles. Son exhortaciones duras y que nos debe hacer pensar. Que esto no es de medir cuántos años tienes yendo a una iglesia, ¿no? Esto es de cuál es tu comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento? Quiero decirle algo con todo el amor, pero una verdad. En las iglesias, y por alguna razón que Dios sabe, los más inmaduros siempre, o en lo general, son los hombres. Son niños. Hasta una esposa siempre preocupada de cualquier eventualidad que le pase a ese hombre, porque lo más mínimo que pasa, ya no quiero ir para la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Se convoca a algo cuyo objetivo final es procurar la madurez del creyente, para que se entrene, para que se eduque, para que aprenda. Por lo general, las asistentes son mujeres. Alguien dirá, bueno, los hombres trabajamos y ella, si es ama de casa, tendrá la libertad. Bueno, se buscan los horarios y los días de feriados, en la noche. Igual. Niños. Hay una duda en la familia con respecto a un pasaje de la Biblia. Y ella no sabe qué preguntar. Tiene que esperar a ver al pastor o al hermano. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad lo más básico. Ahora, cierto, me he dirigido a los hombres, pero hay damas, hermanas, que son igual de inmaduras, infantiles y no crecen. Cualquier situación adversa que viene, no estoy despreciando, no estoy diciendo, eso no es una tontería, no, es cosa importante, usted le duele, somos sensibles, pero inmediatamente ya está amenazando o condicionando de que no, yo no voy a la iglesia, Dios no me ama, de esto, lo otro.
infantiles. Infantiles. Efesios capítulo 4. Compare lo que dice Hebreos con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Lea con atención, mire cómo dice. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? A un varón perfecto. Note que la palabra perfecto también es maduro. A un varón maduro, a un varón perfecto. ¿Cómo es ese varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Un día quiere una cosa, un día quiere otra. Un día llora, un día se queja. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué deben hacer todos? Crecer, crezcamos en todo. ¿En qué? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, una vez más, no categorías, no algunos, no los que más inteligentes, los más espirituales, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Para ir edificándose en amor. Todos los creyentes. Y Dios instituyó pastores, evangelistas, maestros que nos ayudan precisamente a encontrar ese crecimiento. Todos, no algunos. Es cierto, hermanos, que Dios a cada uno según la actividad propia de cada miembro, según los límites que tenemos algunos. Es muy posible que las generaciones más jóvenes tienen habilidades con la computadora, por ejemplo. Tienen habilidades con el internet. Eso, hermano, te hace que hay más responsabilidad de ti, porque la manera de aprender tienes menos excusas que otras generaciones. Hay otros hermanos que, obviamente, adultos ya más avanzados, quizás no tuvieron la costumbre de la computadora, quizás para ellos es difícil poder leer en un monitor, es difícil buscar en internet. Pero estos hermanos por lo general buscan libros físicos, leen la palabra de Dios, aprenden, cada uno según su límite. Es verdad que algunos son universitarios y deberían, entre comillas, porque algunos no son inteligentes nada, por más títulos que tienen, eso se ha corroborado, deberían tener más facilidad para comprender algunas cosas. Hay otros que por circunstancias de la vida son apenas bachiller, o unos no pudieron ni siquiera encontrar un bachillerato, y uno encuentra en ellos más sabiduría que todos los licenciados juntos que uno ha conocido. Pero lo cierto es que de una u otra manera, con limitantes o no, todos deben crecer, porque Dios dijo que Cristo lo estableció así en su iglesia. Deben crecer, debe dejar la niñería, debe dejar la inmadurez. No puede seguir siendo el mismo infantiloide de siempre. Ser un cristiano maduro, espiritual. No alguien que hay que darle todo el tiempo las mismas cosas básicas. Más bien, el mismo evangelio, pero mayor, con profundidad, para mayor adoración. Mayor adoración. Terminando, el no madurar es un problema que no es pequeño, hermano, porque trae consecuencias para la persona en sí y también para toda la comunidad. Uno de los problemas y una de las carencias más graves que puede tener una iglesia es estar llenos de inmaduros, de bebés. Y hay otro detalle, hermano. La iglesia de Corinto
y es importante para destacar. La iglesia de Corinto la fundó el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en persona. Aproximadamente 18 meses, según Hechos capítulo 18, él estuvo ministrando allí. Si usted sigue leyendo, después que Pablo establece y la iglesia bien y se va, llega Apolos. Y Apolos aparentemente también fue pastor de la iglesia. Dice la Biblia que Apolos era varón elocuente, poderoso en las escrituras, que refutaba a judíos como quieran acerca de Cristo en las escrituras, que fue, según Hechos 18, de gran provecho a los santos. Ahora, es una iglesia que ha tenido la enseñanza de un Pablo en persona y luego de un Apolo, según la característica que el Espíritu Santo da a través de Lucas. Y eso no garantizó la madurez de ellos. Un detalle importante, hermano: la predicación bíblica no asegura la madurez. Es responsabilidad de la persona no hacerse tardo para oír. A pesar de que ellos tuvieron excelentes y humanamente hablando, tal vez inmejorables predicadores, Apolos y Pablo, o hablando humanamente hablando, inmejorables, imagínense escuchar la predicación de ellos. A pesar de eso, no les garantizó la madurez, porque ellos se hicieron tardos para oír. Por más que desde este púlpito, por la misericordia y la gracia de Dios, todavía permita a cada predicador predicar mensajes bíblicos verdaderos, fuertes, profundos, realmente predicar la palabra de Dios, hay una responsabilidad de cada creyente de oír bien. Y tal vez se cumple lo que decía el Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero se debe ser diligente y no como la gran mayoría de los evangélicos que uno conoce hoy en día, perezosos para estudiar, perezosos, hábiles, astutos, rápidos, diligentes cuando se trata de plata, cuando se trata de pasear, cuando se trata de fiestar, chévere. Y hay momentos para eso, sí los hay, y podemos hacerlo. Pero cuando se trata de agarrar la palabra de Dios en serio, ay, que tengo mucho sueño, ay, es que estoy muy ocupado, ay, que... Por eso nunca vas a salir del estado de inmadurez. Cuidado, y si continúan, probablemente ni creyente es, ni creyente es. Hemos tratado los primeros versículos de este párrafo que estaremos estudiando a partir de este domingo, pero entendiendo, hermano, entendiendo que todo esto comienza, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, seguro que la perfeccionará. El Señor, en la cruz del Calvario, el evangelio de su gracia, la cosa que ellos habían olvidado y se estaban distanciando. Quiera el Señor, en su misericordia, no dejar que nosotros nos distanciemos. Que no caigamos en esta categoría de ser una persona que, a pesar del tiempo, a pesar de venir a la iglesia, a pesar de tener maestros, predicadores, lectura, miércoles de oración, seminarios, todas las bondades que el Señor nos ha placido dejarnos, el internet, todas aquellas oportunidades, y aún un infantil, un niño, una niña, hay que darle vianda, hay que darle la leche, hay que darle papillita, que no se atore el pobre. Que el Señor nos ayude.